El presidente de Rusia, Vladimir Putin, está dispuesto a respaldar un alto al fuego de 30 días en Ucrania, con Ucrania, diríamos, propuesta planteada por Estados Unidos, aunque advirtió que el acuerdo debe incluir condiciones específicas impuestas por Moscú. Putin señaló que uno de los puntos esenciales para su gobierno es la creación de un mecanismo de control que garantice que no se produzcan violaciones del alto al fuego. Expresó su preocupación de que Ucrania pueda aprovechar la tregua para movilizar más tropas y recibir armamento de sus aliados occidentales. El mandatario ruso indicó que Washington parece haber convencido a Kiev de aceptar la tregua, aunque sugirió que la decisión ucraniana responde a su debilitada situación en el campo de batalla. Bueno, el presidente de Ucrania, ¿qué es lo que dice Volodymyr Zelensky? Recalcó que aunque no confía en Rusia, quiere demostrar a Donald Trump y a sus socios europeos que él habla en serio sobre el fin del conflicto. Zelensky destacó que la tregua de 30 días será solo el primer paso hacia la paz duradera y que al término del conflicto se levantará la ley marcial y habrá elecciones. Recordemos que la realización de los comicios en Ucrania ha sido una de las presiones de Trump hacia Zelensky, a quien ha llamado dictador, y más aún ha asegurado que el ucraniano solo tiene 4% de aprobación. Sin embargo, encuestas publicadas le dan un índice de aprobación entre el 52 y 74%. Y le voy a decir algo, Zelensky está dando su batalla, como está en la medida de sus posibilidades, y Zelensky se da cuenta que su aliado ya no es directamente Estados Unidos, sino que es Europa, como se manifestó después de ese muy lamentable encuentro en la Casa Blanca, en donde el vicepresidente jugó el papel de patinio de Donald Trump. Bueno, hablemos del tema. ¿Qué puede pasar? ¿Puede haber 30 días? ¿Puede haber no 30 días? ¿Cómo están las fuerzas ahí? Porque es muy importante. Si está Europa en este momento, está auténticamente enfrentada a Donald Trump con el tema de los aranceles, Ucrania se convierte también en una, no sé si moneda de cambio, pero en un factor, que creo que eso no hay duda. Daniela Reyes Torres es analista de política internacional. Daniela, gracias por tu participación. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, Javier. Muchas gracias por el espacio el día de hoy. Pues como tú bien lo dices, Ucrania también se vuelve esta herramienta de negociación geopolítica que pues está acaparando todas las notas el día de hoy. Sí. Sin embargo, como tú bien mencionas, esta situación, a partir del 28 de febrero, que es cuando Zelensky y Donald Trump se reúnen, donde causa toda esta polémica de que Zelensky no iba a aceptar las medidas de Trump y que llevó a que Estados Unidos retirara su ayuda a Ucrania y que Donald Trump cumplió, pues derivó en muchísima incertidumbre para muchos países, incluso las bolsas en el mundo también tuvieron ahí sus desbalances. Sin embargo, especialmente la región de Europa, como tú lo mencionaste hace un momento, fue quien más preocupación se le generó. ¿Por qué te lo digo? Si bien Rusia en estos 3 años ha mantenido y por momentos intensificado incluso sus ataques a Ucrania, y Ucrania ha resistido y sigue lanzando contraofensivas, hoy nos encontramos en una realidad en donde Ucrania, ya lo pudimos ver, que sin el esfuerzo de Estados Unidos, por más que Europa lo quiera apoyar, pues no tendría la misma fuerza. Y también es cierto que la economía rusa, derivado de tantas acciones económicas, se ha visto muy perjudicada e incluso existe una posible amenaza de recesión e inflación. ¿Qué quiero decirte? No sé si ambos países podrían seguir con esto 3 años más. Es más, 1 año más, ¿no? Sí. Entonces, por eso Donald Trump está utilizando esta herramienta también para decir, incluso fue una de sus posturas en la campaña, voy a terminar con esta guerra en 24 horas. Tal vez no en 24 horas, lo tenemos muy claro, pero sí sigue estando como una de sus prioridades el poder terminar con esta guerra. Entonces, a ver, ¿qué sucede? Estados Unidos retira un poco esta ayuda, Europa empieza a platicar, empieza también esta guerra en paralelo de los aranceles, Macron es un líder europeo que empieza a tener pues muchísimo más liderazgo en decir, bueno, pues si Estados Unidos no le entra, a pesar de haber ido a la Casa Blanca de manera presencial y pedir su ayuda, nosotros europeos busquemos un bloque, le propone incluso a la OTAN decir, bueno, pues nosotros hagamos nuestra propia fuerza europea, Rusia sigue siendo nuestro principal enemigo. En fin, si transcurren los días, la situación se pone muy tensa y se reúnen funcionarios estadounidenses y ucranianos en Arabia Saudita y lo que resulta es
Ucrania dice, está bien, acordemos un cese al fuego de 30 días. Es más, Polonia confirma que después de este anuncio, Estados Unidos regresa a apoyar a Ucrania como lo hacía en los niveles anteriores, y entonces le echan la bolita a Rusia, ¿no? Y entonces le dicen, Rusia, tanto Estados Unidos como Ucrania, aquí está el acuerdo, ambos estamos de acuerdo, pues te toca también, ¿no?, cooperar en esta parte. Sin embargo, es muy curioso porque después de esta reunión en Arabia Saudita, día siguiente, Putin, presidente de Rusia, sale vestido con un uniforme militar, haciendo declaraciones de destruir al enemigo, cosa que obviamente Estados Unidos le preocupa, manda a un representante especial, Steve Witkoff, a conversar de manera presencial pues, sobre esta tregua con Ucrania. Estas reuniones se decide que se lleven a cabo a puerta cerrada. En un principio Rusia dice, por supuesto que no estamos de acuerdo, como tú ahorita pusiste el audio. ¿Por qué? Porque esto va a ser nada más un respiro al ejército ucraniano, va a haber una reagrupación, es una estrategia para ganar tantito tiempo, nosotros buscamos una paz duradera. Pero el día de hoy también sale Putin con una declaración en donde dice, mire, para que yo considere esta paz duradera, necesito que se acepten las medidas que se han propuesto desde un inicio del conflicto. ¿Qué medidas estamos hablando? Pues que Rusia no va a devolver los territorios ucranianos anexionados, que Rusia no va a tolerar la presencia de tropas extranjeras en Ucrania. Y también una parte muy interesante es justo que no va a aceptar que Ucrania sea parte de la OTAN, que sabemos que Ucrania por todos los medios, además de haberle pedido a los países estas sanciones internacionales, siempre ha pedido el ser parte de la OTAN. Sí siente Ucrania que para poder ganarle a Rusia, pues necesita todo el poderío de la OTAN. Oye, después, a ver, dime. Daniela, ahí te planteo, Daniela Reyes Torres, a ver, del territorio que está ocupado en este momento por Rusia de Ucrania, Sí. ¿qué será? ¿Un 20%? Y segundo, digamos, qué tarjeta de presentación le da a Donald Trump para arreglar el conflicto? Y la impresión que da es arreglarse más con Rusia que con la propia Ucrania, que es, al fin y al cabo, la víctima, porque fue la atacada. Pues mira, aquí yo siempre lo hemos visto desde que inició Donald Trump su mandato en este segundo periodo, que se ha visto mucho más cercano a Rusia, es cierto. Incluso después de estas declaraciones que mencionaba hace un momento, Putin le agradece al presidente de Estados Unidos diciendo que esté tan presente para lograr un acuerdo con Rusia y Ucrania. Incluso después de ahí Trump dice que le encantaría poder reunirse con el presidente ruso e intentar hacer un fin verdadero a los combates de Ucrania. Es decir, la postura de Donald Trump sí se ha visto mucho más a favor de Putin que lo que pudimos presenciar incluso de manera presencial con Zelensky, ¿no? Ucrania sí sigue con una posición mucho más de resistencia y Rusia, pues ahorita está jugando la carta de Estados Unidos es mi aliado, tengo que aprovechar este momento. Sin embargo, algo interesante es que Estados Unidos, y con esta llamada que posteriormente se va a realizar entre Donald Trump y Putin, es que sí Estados Unidos necesita, por sus propios intereses, que sí se llegue a una paz. ¿En qué sentido? Pues para Donald Trump sería muy importante poder reducir todos los gastos militares y de ayuda humanitaria para Ucrania. Y esto se adecua a los planes de reducir el compromiso de Estados Unidos con la OTAN y así obligas a los otros países europeos a aumentar su gasto en defensa. Y esta también sabemos que es una de las declaraciones que ha habido mucha conmoción. Tan es así que el mismo secretario general de la OTAN se reunió el día de hoy con Donald Trump, elogió sus esfuerzos por aumentar el gasto en defensa de los demás miembros y sí puso en el tintero el compromiso que tiene la OTAN con Estados Unidos. Sí. O sea, reiteró este nuevo secretario, Estados Unidos eres parte de esta OTAN, eres parte de estos acuerdos, nuestro enemigo en común es el mismo. Entonces es un punto muy interesante porque quieras o no, a Donald Trump se le están acomodando las fichas. Hasta el mismo Zelensky, si se acuerdan, había Donald Trump hecho ahí un acuerdo para el tema de las materias primas. Después de estas negociaciones en Arabia Saudita, Zelensky dice, está bien, aceptaría firmar este acuerdo posterior a esta paz, bueno, esta tregua, ya que tengamos una paz duradera. Es decir, sí se le está acomodando a Donald Trump. Entonces, creo que ahora lo que falta es ver si se realiza esta llamada,
si Rusia cede un poco en el sentido de aceptar esta tregua y Donald Trump sigue utilizando este poderío que está teniendo pues con Europa, con la OTAN, con la negociación con Zelensky y con Rusia. Oye, cerremos, si te parece, Daniela, con el, con el fantasma del que todo el mundo habla, pero nadie lo hace, parece que en voz alta, China. ¿Ahí qué puede pasar para cerrar, Daniela? China es un aliado muy interesante ahorita en el escenario político internacional. ¿Por qué? Porque incluso para la OTAN, en la última sesión que se tuvo de los miembros, dijeron, no podemos perder de vista a China. No nada más, la OTAN se conformó como una asociación militar para combatir a Rusia. Hoy, siglo XXI, hemos cambiado prioridades. China también es un adversario de Europa. ¿Y ahora qué pasa con China? China siempre había tenido una postura mucho más mesurada que Estados Unidos y Donald Trump, en el sentido de Donald Trump juega mucho con las negociaciones de aranceles, juega mucho con estas declaraciones políticas. China se había mantenido pues mucho más callado, mucho más prudente, por así decirlo, y ahorita no. Ahorita China también está respondiendo, también está subiendo los aranceles, no se está dejando. Entonces es un actor que hoy también tiene mucha más presencia, por ejemplo, en América Latina, que eso también le afecta a Estados Unidos. Sí. Tiene mucha relación de rivalidad y en beneficio con Europa. Entonces también Europa tiene que tener cuidado hasta qué punto será su enemigo y no. Y sí, la confrontación directa entre China y Estados Unidos es interesante. Yo lo último que diría es, todo el mundo dice que ahora los que se van a pelear, si hubiera una tercera guerra, pues serían China y Estados Unidos. Yo creo que no llegamos a una guerra, pero no quita que ambos sí están siendo protagonistas de los conflictos y de los temas internacionales. Sí. ¿Por qué no una guerra? Porque a la larga ambos son socios comerciales, ambos necesitan uno del otro para seguir teniendo este poderío. Sin embargo, a ver, siempre que hay dos cabezas, pues uno quiere dominar sobre el otro. La otra. Daniela. Claro. Muchas gracias, Daniela Reyes, que estuviste con nosotros. Gracias que estuviste esta noche aquí en El Referente. Muchas gracias a ti, muy bonita noche para todos. Gracias por tu participación.